No Somos Nadie, 10:43 AM en toda la República Argentina. Otro día con temperatura de teléfono celular. A esta hora en la Ciudad de Buenos Aires es 15.3 en esta parte de la República Argentina. Saludo ya al equipo. Hola Euge, hola Mauro, hola L, hola Barbie. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Buen día. Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo Muy bien. sienten el clima acá en el estudio? ¿Estamos bien? ¿Hay que apagar aire, prender? La temperatura justos. está ok. Hoy está templado, acá está Estamos perfecto. justos. Está bien. Justos, perfecto. Ok. Cualquier cosa Avisamos. me avisan y cambiamos Y los gestionamos. registros. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a descargar los temas más importantes de la agenda. Querido Mauro Embe, seguimos con el conflicto bilateral Argentina-Brasil. ¿Hay chances de que los embajadores regresen cada uno a sus respectivos países, pero no para ejercer el cargo, sino al revés, para alejarse del mismo y que el brasileño vuelva a Brasil y que el argentino vuelva a Argentina? Sí, volvió, Vitelli volvió a Brasil, lo mismo se espera que la consulta que se hizo al embajador argentino en Brasil pueda llegar a si quiere un diferendo diplomático. Bueno, creo que se retiren embajadores. Lo mismo que, bueno, hoy Milei en la asunción de Keiko Fujimori probablemente se cruce con Beira, el canciller brasileño. No van a estar los dos presentes en la asunción, no va a estar Lula, sí va a estar su canciller. Así que veremos cómo pasa eso. Y sumado también a todo lo que está pasando el día de hoy, se juntan Netanyahu con Trump en Estados Unidos. Mirá. Así que tenemos una agenda bastante cargada de reuniones bilaterales, sobre todo, y de potenciales conflictos. ¿Quién es Milei? No lo tengo, dijo Exactamente, Lula. exactamente. En modo irónico, o sea, Milei es ese ejerció tipo? de toro y Lula dijo, voy a ser torero. Entonces, Bueno. ¿quién es? No lo conozco. En modo Guillermo Schelotto, en aquel Boca River del 2004, ese señor que no conozco me está insultando, en referencia a Hernán Díaz, que lo estaba puteando en todos los idiomas, en aquel Boca River, o River Boca, que fue en el Monumental por la Copa Libertadores 2004. ¿Quién es Eso ese dijo Lula. señor? En modo torero. Sí, de hecho cayó bastante mal, parece, lo que hizo su ministro de Hacienda cuando le dijo payaso a Milei, pues justamente el gobierno de Lula quería bajar Claro. un poco la espuma y molestó esa declaración. Pero bueno, parece que O justamente ejercer desde de Brasilia- torero, ¿no? Y el otro funcionario, el ministro de Hacienda, fue también toro. Exactamente. Al decirle payaso. Exactamente. Ese payaso que ejerce de presidente de Argentina. Ujú. O sea, ni siquiera le preguntaron, ¿qué opina usted de Milei? ¿Quién es Milei? No, directamente se mandó. Bueno, así que es uno de los temas. ¿Y el de Trump? Sí, que se va a juntar con Netanyahu el día de hoy en Washington y aparentemente estaría esperando esta reunión para ver qué hacer con Irán. Este sería, dijimos, el fin de semana estuvo tranquilo, se fue a jugar al golf, no publicó prácticamente nada, no No. habló, cosa que es raro, pero ahora veremos si después de la reunión con Netanyahu se toma una decisión respecto de qué hacer con Irán, Líbano, entre otras cuestiones, ¿no? Euge. Bueno, sigue la agenda de Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que ayer tuvo una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, algo que no es usual en los directores gerentes del Fondo Monetario, pero sí lo hizo en Argentina, se la vio muy jocosa, haciendo chistes y demás. Después estuvo en una reunión de gabinete ampliado, después habló con estudiantes y después tuvo una cena con empresarios. Atención con esto. Ujú. Les voy a contar un poco de lo que pasó en esa cena y vamos a escucharla también un poco a Georgieva porque hay algunas definiciones para repasar que está muy bien, para tenerlo en cuenta, digamos. Excelente, es otro de los temas de la agenda. L. Vamos a hablar de la salutogénesis. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? No. No. Es el origen de la salud. Fue acuñada por Aaron Antonovsky en 1979 y lo que propone es una mirada distinta, que la salud no es un estado dicotómico, estás sano o estás enfermo, sino que es un estado continuo y que está como base a todas las cosas que nos sucedan. Hay un elemento de esta salutogénesis que es esencial. La tenemos todos disponible porque es parte de nuestro ser, pero es como las emociones. Vieron que si no mencionás las emociones y no las catalogás y las etiquetás, no las sabés gestionar porque no sabés lo que te está pasando. Con esto pasa lo mismo. Si no le pones un nombre a ese elemento esencial de esa salutogénesis, de ese origen de la salud, no sabes cómo usarlo. Y vale tanto para nosotros como para nuestro entorno. ¿Qué Barbie. tal, Me quedé pensando. Sí.
Anoche el Teatro Colón se vistió de fiesta, se entregaron los premios Pinti, hubo muchos ganadores y homenajeados. La gran noche de Moria, por ejemplo, de Francella. Vamos a estar repasando un poquito qué dijeron. Nico cuando Vázquez subieron. también, ¿no? Sí, Rocky le fue muy bien, ¿eh? A Rocky, a Charlie y la fábrica de chocolate fueron los más premiados. Excelente. ¿Vieron el documental de Nadal? Sí. Sí. Sí, No. del que habló Messi. Sí. Sí, claro. Después de tener la pelota de fútbol en la cabeza durante 50 días, empecé a explorar más allá del fútbol y vi ya 2 capítulos, estoy en el tercero con Djokovic como gran protagonista, además de Rafa, sensacional. Ah, mira. Yo no soy un ganador, soy un competidor, es para que los chicos lo miren también. Claro. Sí, además con todo lo que le costó con esa lesión, no En el sé si es escafoides. lesión, claro, en el pie. Sí. Eso. De hecho, bueno, dijo que tiene, no sé si el estómago perforado o algo así, la cantidad de analgésico que tomó. Claro. No, Impresionante. Muy grave. El documental es fabuloso. Ahora te viene el de Djokovic también. Djokovic Sí, creo sí, que sí. es Amazon. Sí, es Amazon. Estuvieron es Prime. presentándolo en Nueva York, estuvo Juan Claro. Martín del Potro. Sí, Así sí. es, sí, un Sí. nuevo en invierno. Sí, sí. Interesante, pero bueno, ya. Pero además Rafa con muchas apariciones desde muy chico, porque lo filmaban la familia, una clase media alta. Hay videos de Rafa jugando a los 6 años, Sí, 7 re años. chiquitito. Qué lindo esos registros, ¿no? no, Que uno no. a veces no se da cuenta de tener. Claro, pero tenías que tener una filmadora para Claro, poder en aquel momento, compilar esos videos. Lo estoy disfrutando. Qué bueno. Lo estoy disfrutando el documental de Rafa. Bueno, 10:50 en toda la República Argentina, presentado parte del temario No Somos Nadie hasta las 14. La Cardeus Colchones y Somieres está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad. Invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar un ahorro mundial de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Faltan 6 para las 11 en toda la República Argentina. Bienvenida Romy Wiener, ¿cómo va todo? ¿Cómo está el tránsito? Buen día, Juan Pablo. Bueno, es una mañana que en estos momentos tiene un choque sobre la traza de Panamericana. Esto es en el kilómetro 23,5, es a la altura de Puente Bancalari, en sentido a General Paz. Hay un carril reducido y genera retrasos puntuales, no hay demoras de consideración. Después la General Paz sí tiene retrasos entre Cabildo y Libertador, mano a River, esto es por tránsito intenso, y está cargada la autopista 25 de Mayo a la altura de Parque Chacabuco rumbo al centro. Atentos los que circulan por la autopista 25 de Mayo, que se cerró el ingreso desde Avenida Paseo Colón, esto es por tareas de mantenimiento. La alternativa es ingresar por Avenida Huergo, va a durar hasta avanzado la tarde. Dentro de la ciudad, Juan Pablo, 2 choques en el barrio de Flores, uno en Bogotá y Granaderos, ahí la circulación está reducida, un ciclista ha sido atropellado, trabaja el SAME, además de un choque de 2 autos en Avenida Rivadavia y Artigas. En ambos puntos, circulación reducida. Tren San Martín sigue con demoras por problemas técnicos. El resto de los trenes y subtes y el premetro a horario, Juan Pablo. Romy, todo esto es vacaciones de invierno, ¿no? El lunes que viene hay que prepararse para el infierno del tránsito, ¿no? No hay que venir el lunes que viene. Bueno, es así, estamos en modo vacaciones, como decís vos, ha bajado el caudal vehicular, eso se nota en todos los accesos. Hoy tener una Panamericana sin demoras es llamativo a esta hora. Ya el lunes todo esto va a estar totalmente colapsado y detonado, y todos que arrancan cuando vienen las vacaciones mucho más acelerados de costumbre. Entonces, bueno, a salir con tiempo y paciencia. Pero bueno, son los datos a tener en cuenta. Muchas gracias, Romy, un beso, nos reencontramos en un ratito. Chau, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel Marcusi, muy buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, equipo? Muy buenos días para ustedes. Y bueno, yo les voy a contar que, arrancamos con temperaturas muy agradables en la ciudad, vamos a continuar con temperaturas agradables, y eso sí, hacia la noche y hasta la madrugada, o sea, desde esta noche hasta la madrugada del miércoles podemos tener algunas lluvias aisladas, De caer, algunas precipitaciones van a ser suaves, no va a haber tormentas fuertes por ahora, aclaro por ahora. Ahora vamos a ver cuándo puede haber tormentas fuertes, porque ese fenómeno se va a acercar, se avecina, podemos decir, Pero bueno, por lo pronto, hoy la temperatura máxima va a rondar unos 17, tal vez un 18, o sea, se va a mover muy poquito el termómetro. Y mañana y pasado, con buenas condiciones, las temperaturas se van a mover poco también, máximas en torno a los 16 o 17. El viernes hay que prestar atención, mucha atención al viernes, porque seguramente va a haber alertas por tormentas fuertes. Se está armando toda la situación para que esto ocurra el viernes. Va a ser una jornada que en gran parte del país va a haber distintos fenómenos. Viento sonda en cordillera, nevadas intensas, viento intenso en gran parte del país. Y para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, gran parte del norte bonaerense, seguramente habrá tormentas fuertes. Pero eso queda para el viernes. Por lo pronto hoy, vamos paso a paso, la máxima entonces va a rondar unos 17 a 18 grados y puede haber alguna lluvia aislada en la noche. Estamos promediando el invierno, arrancó el 21 de junio, casi llegamos a la mitad. ¿Hay alguna estadística que permita, digamos, anticipar cuándo empezaremos a tener temperaturas más cercanas a la primavera? Por ejemplo, 15 de agosto, ¿seguirán los días fríos o ya ahí podemos empezar a pensar en una transición suave hacia la primavera? Y de a poquito vamos a empezar a subir. Este mes tiene particularmente máximas en torno, en promedio, ¿no?, a los 15 grados y medio. A partir del mes que viene empiezan a subir de a poquito. Igualmente me parece que este ascenso va a ser un poquito más acelerado porque con el fenómeno del Niño
la idea, ya establecido el fenómeno del Niño, la previsión es de temperaturas por encima del promedio. Así que yo creo que rápidamente vamos a empezar a tener temperaturas primaverales el mes que viene. Un abrazo, Ezequiel, nos encontramos en un rato. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. Bueno, Euge, el Cristalina Georgieva Tour por la Ciudad de Buenos Aires. Así es, una Cristalina Georgieva que, como decíamos en la apertura, se movió entre el divertimento y el protocolo, ¿no? Digo, la conferencia de prensa fue un poco así. Después, a las 4:30 de la tarde más o menos, estuvo en el Palacio Libertad en una charla con estudiantes de la UBA, de la UCA, de distintas universidades, en las que también parece que tuvo ese mismo tono. A la noche estuvo cenando con empresarios, así que se movió como quiso en cierto punto, la llevaron por todos lados y no es normal que una directora gerente del fondo, una número 1 del fondo, se mueva de esta forma en uno de los países miembro y con los que tiene un acuerdo, ¿no? Recordemos, obviamente, Argentina es el mayor deudor que tiene el fondo, 57.000 millones de dólares que se cerraron en 2018 y que hoy estamos acuerdo tras acuerdo, tratando de devolver esa plata con más plata fresca y demás. Y bueno, por eso también Argentina es tan importante en ese sentido. La última vez que había venido un director gerente del fondo así, ¿no? Como visita de Estado, porque en 2018 vino Christine Lagarde en el marco del G20 y tuvo en su momento una reunión con Macri. Fue antes del acuerdo de los 57.000 millones de dólares, después se dio ese pacto. La última vez había sido en 2003. Horst Köhler había venido. Uy, sí, cara de malo. Horst Köhler. Malo. Zaguero central de la selección alemana, un stopper. ¿Ah, sí? Bueno, había uno que se llamaba Jürgen Köhler. Y siempre le asocia a ese jugador de fútbol la presencia de Horst Köhler, así como áspero. Antes teníamos a Peter Sellers, más conocido como Anup Singh, claro, que también venía como estrella. Claro. Se anunciaba cada llegada de Anup Singh, bueno, época de Fernando de la Rúa como presidente. Bueno, claro, 2003 llega Horst Köhler en la presidencia de Néstor Kirchner, en su momento también, al mismo modo que hoy Georgieva, a modo de apoyo político, ¿no? Un gobierno que estaba al filo de la reconstrucción o de la reactivación económica y viene a ese apoyo, viene a pedir un poco más de ajuste. En ese momento, al revés, estaba Néstor Kirchner abarcando más en el Estado de lo que se estaba abarcando antes para justamente solventar la situación económica. Y bueno, ese era un poco el clima de época. Este clima de época es el de un sector externo que está creciendo, dólares que vienen de parte de Vaca Muerta, de la minería, del agro, y un sector de la microeconomía y de la economía real que al revés está en otra velocidad completamente distinta. De eso habló ayer también Cristalina Georgieva. La podemos escuchar, es el audio número 3, me parece, Lu, para escucharla, si ya vamos comentándola. La inflación es una presión para todos, pero especialmente para los pobres. Y eso lleva a las tasas de pobreza más bajas. Entonces, cuando el gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, a las familias con niños y niñas, lo vemos en el nivel de pobreza de 50% reducido al 20% hoy. Vemos buenas proyecciones de inyección de inversión. Vemos el marco RIGI, que nos ha llevado a 45.000 millones de dólares de inversión de aquí al futuro. Y esto se traduce a un dinamismo de la economía argentina que en este momento se concentra mayormente en el petróleo, en el gas, en la actividad minera y en el campo. Bueno, Cristalina Georgieva en la conferencia de prensa, obviamente con una traducción a vivo, siempre la van a escuchar en este tono, ¿no?
dándole respaldo político al gobierno, dándole respaldo electoral también al gobierno. No nos olvidemos que en 2027 tenemos elecciones presidenciales, marcándole algún punto de la economía real, pero siempre dándole apoyo político, que es a lo que vino la directora gerente. Comentábamos ayer también, justo estuve en la conferencia de prensa, le hice una pregunta respecto de si el fondo podría dar más fondos frescos, valga la redundancia, el año que viene, que es un año electoral. Nosotros sabemos, los años electorales siempre son de estrés financiero, siempre hay volatilidad, digo, en Argentina. Demanda de dólares ya no porque el central compre, sino porque la gente compra. Crece la demanda individual de dólares, sobre todo, y eso nos suele generar ciertos problemas financieros. El propio fondo en su staff report habla de riesgo político para el año que viene, pero dice, Argentina no va a necesitar de ningún otro apoyo del Fondo Monetario. No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos a los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027. Como hemos comprobado una y otra vez, respaldamos a Argentina. Entonces, mi convicción es que el país está por un buen camino y por ende no va a haber necesidad de un financiamiento externo de parte del FMI. Bueno, no va a haber necesidad de un financiamiento externo, casi que confía... De parte del FMI. De parte del fondo, sí. ¿Por qué puede haber financiamiento externo saliendo a los mercados? Saliendo si el riesgo país lo permite, ¿no? Si está menos de 400. Sí, y mismo también recordemos que esto lo contestó durante la conferencia del programa financiero Luis Caputo, que es que el gobierno sabe que tiene ahí los 20.000 millones de dólares de parte de Estados Unidos, el swap con Estados Unidos, que en su momento, para estabilizar el precio del dólar, lo utilizó. ¿Se acuerdan de esa compra de pesos de parte de Scott Bessent? Y después el gobierno lo que hizo fue usar ese swap para devolverle los dólares. Es decir, lo tiene disponible ahí y sabe que es un salvataje. De hecho, y la vamos a escuchar a Georgieva en el último audio, el audio número 2, que dice Argentina en algún momento se va a unir al Club de Mercados Emergentes y va a poder salir al mercado. Tenemos la capacidad de respaldar a nuestros miembros, eso no es un problema, pero somos un prestamista de última instancia y no veo que el prestamista de última instancia tenga que utilizarse en el futuro inmediato. Estoy pensando en verdad que es posible que estemos en el buen camino, digamos, para que Argentina se una al Club de los Mercados Emergentes, que han pedido prestado del fondo, reformaron sus economías y luego dejaron de pedir prestado. Bueno, no contestó si pensaba o si veía cuándo Argentina iba a salir a los mercados, porque se le preguntó también en la conferencia de prensa, eligió no contestarlo. Pero bueno, la escuchan con esa confianza, ¿no? Y habla de algo que estaba medio desdibujado en los últimos años, porque Argentina viene de pedir préstamos por todos lados, hacer una vaquita con dólares para poder pagar vencimientos abultados que tenemos en los últimos años en moneda extranjera. El año que viene, ¿no hay vencimientos importantes? Más de 22.000 millones de dólares. Es muy importante. El programa financiero se supone que ya calza con eso, pero siempre está el riesgo político, siempre está el riesgo de que el pedido, la demanda de dólares sea mayor a la esperada y que te haga algún tipo de descalabro financiero y que en realidad la necesidad de dólares sea más de la que pensaste un año atrás. Con esa confianza, ayer también hubo una cena, como les contaba, con un grupo reducido de empresarios en el Palacio de Dujó. Estuvieron Pierpaolo Barbieri, el fundador de Ualá, Jorge Brito, del Banco Macro, Isela Constantini, de Strategic Advisor, Eduardo Edelstein, desarrollador inmobiliario de IRSA, Mariana Yuo, de AmCham, la Cámara de Comercio de Empresas Estadounidenses, Marcos Bulgeroni, de Pan American Energy, Martín Pérez de Solay, de Glencore, Daniel Novegli, de Ternium, Juan Martín de la Serna, de Mercado Libre, y Catalina Casio, de Ferro Sider. Todas empresas, algunas
como más alineadas ideológicamente al gobierno de Javier Milei o con algún tipo de vínculo más cercano, como es, por ejemplo, Mercado Libre o Eduardo Edelstein, que es amigo personal de Javier Milei. También la única cámara ahí es AmCham, la Cámara de Comercio estadounidense, y otras que quizás al revés, ¿no? Fueron más señaladas por el gobierno de Javier Milei, como es Ternium, que es parte de Techint. Sí. ¿Se acuerdan de la pelea con Paolo Roca? En esa reunión con empresarios Georgieva les transmite esta confianza. De hecho, les dicen, hay riesgo político para 2027, pero confiamos en que el gobierno... O sea, el famoso riesgo Cuca. Bueno, claro. Dice, hay riesgo, no dijo riesgo Cuca, ¿no? No, pero... pero sí. Obviamente que Georgieva tiene que decir riesgo político. Claro. Pero cuando el gobierno dice riesgo Cuca, que trata de mandar un mensaje proselitista, se refiere a lo mismo que plantea Georgieva, de un cambio brusco con un sentido opuesto a las políticas del gobierno. Claro, que aparezca alguien que efectivamente pueda reunir voluntades políticas y que le haga frente de igual a igual al gobierno en las elecciones. Obviamente no llegaría solo, llegaría con el voto del pueblo, con lo cual ahí ya, digamos, habría como una señal ya no solo de un cambio desde arriba, sino impuesto desde abajo, pues son los votantes los que dicen, bueno, vos sos presidente. Exacto. Bueno, también cuentan quienes estuvieron en esa reunión que Georgieva preguntó mucho por los impuestos. ¿Por qué hay tantos impuestos en Argentina? Preguntaba. La cena sigue durando, ¿no? No terminó todavía. No, siguen explicando todos los siguen explicando, lleva ingreso bruto, impuesto al cheque. ¿Por qué ya pagan está en el tanto? brunch ahora. Exacto. Sí. Continúa en el desayuno y también preguntó sobre los sectores de recuperación lenta. Esto que hablábamos al principio y que lo dijo también Cristina Georgieva. Está buenísimo que todos estos sectores estén dando dólares. Ahora, ¿qué hacemos para que esto de alguna forma se traduzca en una microeconomía que avance? Lo último, como decía, estuvo con estudiantes. A los estudiantes les preguntó quiénes tienen dólares abajo del colchón. Mirá. Les hizo esa pregunta y dijo que el nombre que le pusieron a la ley de inocencia fiscal era cute, que era como tierna, que era linda y tierna. Por eso te digo, siempre estuvo en ese tono entre local, jocoso... Total. O sea... Estuvo todo el tiempo entre un tono jocoso y protocolar, como ahí mechando mismo. Bueno, hablábamos antes del aire cuando le dice al presidente del Banco Central, keep buying, que siga comprando reservas, dólares, que venía bien. Engrosar reservas. Que ese era uno de los amortiguadores para que el riesgo político el año que viene no llegue a pegar o llegue a haber volatilidad financiera por ese motivo. Así que, bueno, estuvo, como decíamos, de local de alguna forma, con muchos elogios al gobierno, elogios particulares a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que tiene un puesto de asesor en el Fondo Monetario, y quedaba un poco como de lado Luis Caputo en ese sentido, que le hizo un chiste sobre las canas, y en otro momento, con los estudiantes, le dijo, es un hombre chiquito, pero con mucha fuerza. Le dijo algo así. Mirá vos. ¿Chiquito le dijo? Sí, como pequeño. ¿Habrá otro país en donde una directora general del Fondo Monetario se presente en estos términos, ya no solo en una rueda de prensa, no solo en reuniones con funcionarios, sino que vaya a comer con empresarios, se reúna con estudiantes? ¿Habrá otro país o es el país más intenso del mundo también en Eso iba a decir. situación? Probablemente, pero también obviamente muestra el alineamiento político, ¿no? Sí. Lógicamente. Bueno, Héctor Torres, que fue director ejecutivo del Fondo Monetario en Infobae en Vivo, dice claramente, esta es una visita política porque los directores gerentes del fondo nunca viajan para revisar programas. Esto es una visita política. No hay que confundir, los directores gerentes del fondo nunca viajan para revisar programas. Por supuesto que el programa va a ser parte de las discusiones, pero me parece que este es un objetivo diferente. Es un objetivo muy fuerte de señalar un fuerte apoyo al gobierno. La ida a Vaca Muerta, como decíamos, es la ida a la principal fábrica de divisas, digamos, además del campo, que me parece que tiene como objetivo mostrar que esta es una Argentina que yo creo, y esta es mi opinión personal, estamos más cerca de la enfermedad holandesa que de una crisis recurrente, balance de pagos como las que hemos tenido siempre. Cada vez que la economía crecía nos quedábamos sin dólares porque generábamos menos dólares de lo que necesita la economía. Acá es una situación diferente, estamos generando más dólares y pocos empleos sería el problema. Bueno, Héctor Torres diciendo justamente es una visita política.
Y hay que ver ahí los problemas que está teniendo la Argentina respecto de esto, ¿no? Que estamos generando dólares, pero no tanto empleo. Algo que ayer hablábamos con Fernando Marul, él cree que todavía no hay chance de enfermedad holandesa porque tienen que pasar años de estabilidad macroeconómica y que a partir de ese periodo, en caso de que siga habiendo generación de dólares a este nivel, sí podría hablarse de enfermedad holandesa, que es cuando vos tenés tantos dólares que el tipo de cambio baja y esto afecta a otras generadoras de divisa, a otras variables de la economía argentina. Así es. Bueno, Euge, un placer este primer reporte. Ayer escuchamos tu pregunta en vivo a Cristalina Georgieva, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solamente en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen. ...18, Michael Jackson, Black or White, sonando No Somos Nadie. Nosotros enseguida regresamos. 979now.com en todo el mundo, @979now, todas nuestras redes, también nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre.
Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Patitas presenta una promo para jugar hasta el infinito y más allá. ¡Sí! ¡Patitas! Encontrá los tatús de Toy Story 5 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo y participa todas las semanas por una visita a la juguetería para elegir tu juguete favorito. ¡Wow! Disfruta de Toy Story 5 de Disney y Pixar solo en cines. Divertite con la promo de Patitas. Promoción válida sin obligación de compra. Para más información y limitaciones aplicables consulte en patitas.com.ar. Formados de carne de pollo rebozados supercongelados. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9, tu nueva radio. 11:20 en toda la República Argentina. Vamos a empezar la ronda informativa con algo que está pasando en Italia y es un escándalo tras otro. Italia hace 3 mundiales que no juega la fase final. El último fue Brasil 2014. De hecho, Italia sale campeona del mundo hace 20 años y queda fuera en fase de grupos en 2010 y en 2014. Y no juega los siguientes 3 mundiales. Con lo cual, el último partido de mano a mano de Italia es la final que gana Francia hace 20 años por penales en Alemania. La liga italiana sigue siendo una de las más importantes del mundo. Ya no es la meca cuando juega Maradona en la década del 80 o lo que fue la primera mitad de la década del 90. Ahí nace la Premier, se refuerza la liga española y va perdiendo terreno. Más allá de que tuvo grandes equipos como el Inter de Mourinho, campeón de todo en la Champions 2010, el último equipo así grande de Italia. Inter llegó a la final en este último tramo, 2 años, uno perdió 5-0 con Paris Saint-Germain, otro 1-0 con Manchester City, 23 y 25, pero hace rato que el calcio, digamos, no es la liga más poderosa y está en el punto declinante como la selección italiana. Entonces, bueno, después de 3 mundiales sin jugar, vamos a la grande. La Federación Italiana, encabezada por Giovanni Malagò, dice: voy a contratar como director deportivo a Paolo Maldini. Qué lindo era cuando era. Il bello Maldini. ¿Se acuerda? ¿Era? No, bueno, es. Pero tengo el recuerdo 58 años, 59. Llegó a jugar un selecciones. partido de tenis oficial, de dobles, Maldini. ¿Ah, sí? Il bello. Ah, sí, pero todos, son todos Il bello, lindos. hegemónico Esa total. chica. 20 y pico años de carrera, además. Sí. En el 2009 creo que se retiró y contra Maradona jugó. Sí, No, sí. lo Contra recordamos, Diego claro. y contra Messi jugó. Claro. Una Unos cosa, ojazos. una cosa de loco. No, Maldini y il bello. Bueno, lo contratan a Maldini como director técnico, dicen: vamos por todo. ¿A quién buscan primero? A Carleto Ancelotti, con contrato vigente en Brasil, pero la gran apuesta era Pep Guardiola. Vamos a contratar a Guardiola como técnico. Guardiola que acaba de terminar un ciclo de 10 años con Manchester City. Y los dos le dicen que no. Ancelotti es: mirá, estoy con contrato en Brasil, y Guardiola, quiero descansar por lo menos un año. Ahora no. Entonces, como tercera opción, ya, digamos, más terrenal, estaba Andrea Pirlo. Crack total, jugadorazo, Inter, Brescia, Milan, selección italiana, campeón hace 20 años, un crack absoluto. Y a Pirlo le descubren vínculos con empresas rusas, como auspiciado por empresas rusas. Dice esos contratos, ¿viste? De imagen. Y dicen: no, Pirlo no. No puede, tiene contratos con los rusos. Entonces, el presidente de la federación, Giovanni Malagò, que además había llegado a la Federación Italiana de Fútbol, Federación Internacional del Gioco Calcio, después de una muy buena gestión para que los Juegos Olímpicos de Invierno se hagan en Milano Cortina d'Ampezzo.
Se llegó en julio el nuevo titular de la Federación Italiana y dijo, bueno, vamos a la grande. Maldini, director deportivo, Pep de entrenador. Bueno, se cae Pep, se cae Pirlo y Maldini dice, no, yo me voy. Porque Maldini dijo, no importan los contratos de Pirlo con empresas italianas. Rusas. Rusas, perdón. No importan. Que venga Pirlo. Ahora, cuando Malagó lo desautoriza, Maldini dice, yo no tengo más nada que hacer, me voy. Claro. Bueno, anunciaron a Roberto Mancini, que fue campeón de la Euro 2021 como entrenador. Fue entrenador de Tevez y Agüero en Manchester City. Jugadorazo de la década del 80, a principios de los 90. Roby Mancini, talento, fue campeón con Sampdoria. Y acaban de nombrar a Claudio Ranieri, que fue campeón con Leicester, que tiene una larguísima trayectoria como entrenador. Dirigió a Batistuta en Fiorentina, por ejemplo. Fue campeón con Leicester en Inglaterra. Es uno de los logros de equipos más impresionantes porque pagaba 5.000 por cada libra que vos apostabas al principio de la temporada, el Leicester. Y terminó ganando la liga contra gigantes como el Manchester City, Chelsea, Manchester United, o sea, Liverpool, Arsenal, bueno, los que habitualmente compiten en la Premier. Y quedó Claudio Ranieri como director deportivo y el nuevo técnico es Roby Mancini, que regresa al seleccionado. O sea, de aquel sueño de Maldini, Paolo y Pep o Pirlo a esta historia con Ranieri y Roby Mancini, nada que ver con lo que soñaba el presidente de la Federación Italiana, y estamos hablando de un país que, insisto, jugó su último mundial en Brasil 2014 y su último duelo de mano a mano hace 20 años en la final contra Francia en Alemania. No puede no estar más Italia en un mundial. Ya son 3. Y sí, pero viste que es un grande, además. 4 mundiales creo que tiene Italia, ¿no? Tiene 4 mundiales. Y este último con 48 equipos. No pudo estar entre 45 que se clasificaron. Un montón de africanos. Porque hay 3... hay 3 sedes, o sea, 45 que se clasificaron, obviamente por criterio continental. Hubo aumento de plazas para todos, incluso para Europa, pero no se pudo clasificar. Bueno, 11 y 26. L, ¿por dónde vamos en esta ronda informativa? Vamos a hablar de los incendios, pero no vamos a hablar de los incendios en Europa, que de a poco los van controlando. Igualmente siguen siendo muy grandes porque arrasaron con cientos de miles de hectáreas, más allá de las cientos de miles de personas que tuvieron que ser evacuadas. Pero hay un foco importante en La Rioja, en este momento, en Chilecito. Más de 1.000 hectáreas se incendiaron. Hay más de 100 cuerpos de bomberos que están trabajando en la zona para tratar de paliar las ráfagas están en la lucha entre las ráfagas del viento y también las llamas, porque la realidad es que las condiciones climáticas no están ayudando a apagar este fuego que está completamente descontrolado. Como les decía, se agrava por las condiciones climáticas, el viento va cambiando en cada una de las horas, así que tampoco eso ayuda a los bomberos para poder controlar en principio estos incendios. El fuego superó los 2.800 metros de altitud y la lluvia de cenizas afecta a la ciudad de Chilecito. Crecen las sospechas de un origen humano. Lo que creen es que hubo fogones mal apagados que terminaron desatando este incendio forestal, que como les decía ya se quemaron más de 900 hectáreas y se complica la situación por distintos eventos climáticos. Mauro Embe. Como hablábamos antes, finalmente, y después de todo lo que pasó con el balotaje y demás, Keiko Fujimori en su cuarto intento ganó las elecciones y asumirá hoy, 28 de julio, como presidenta del Perú. Además, en un aniversario porque es el cumpleaños de su padre, Alberto Fujimori, cumplía justamente el 28 de julio, con un programa que se llama Orden para el Perú, digamos, ¿no? Un programa, Perú con Orden, perdón, que tiene 144 páginas y que está disponible en internet, digamos, que presentó a la ciudadanía y a todo el mundo, aquellos que lo quieran leer. Y va a estar presente Javier Milei. Nos dijimos Javier Milei que va a estar presente en la asunción de Keiko porque es una candidata más que gana, que tiene que ver con esta nueva derecha latinoamericana, si se lo puede dominar de esa manera, aunque no son todos iguales los aliados de Milei, de los cuales Milei es uno de los grandes estandartes, y que se va a juntar entre otros mandatarios con José Antonio Kast, con Santiago Peña, Kast de Chile, Peña de Paraguay, Daniel Noboa también de Ecuador, entre otros, Nasría Fura también, que ganó hace no mucho en Honduras, y probablemente se cruce, como habíamos dicho, con el canciller Beira, ¿no? De Brasil, a ver qué repercusión hay. No creo que pase a mayor de todas maneras. Y también va a recibir un premio, un título de doctor honoris causa, ¿no? En
en la Universidad San Martín de Porres, así que también va para recibir un premio. Como no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho previo justamente ante la Asunción, juntarse con Keiko Fujimori, a ver si bueno, cómo se puede armar esta nueva liga, si se quiere, de las derechas de América Latina. Mirá vos, una universidad que tiene un equipo de fútbol. Sí, por supuesto. Le ganó a River en la Copa Libertadores. No atajaba, creo que Butrón atajaba ahí, ¿no? El arquero de la selección peruana. Leo Butrón. Creo que sí. La Universidad de San Martín de Porres. Ahí va a recibir un premio del Ahí va a recibir un premio, sí. Barbie Arroyo. Bueno, Lali Espósito va a competir en el Festival de Cine de San Sebastián en la faceta actriz, ¿no? Mirá. Esta mañana se conocieron las películas que van a estar en sección oficial. Entre todas, de todo el mundo, hay 2 argentinas. Una es Glaxo, que es la que protagoniza Lali Espósito, con Marcelo Subioto, con Esteban Lamote. Y uno dice, Glaxo me suena a farmacéutica, claro. Me suena, porque tiene que ver justamente con un pueblito de la provincia de Buenos Aires en donde se instala la empresa farmacéutica y allí comienzan a suceder cosas con la llegada de un policía, su esposa. La dirige Benjamín Neistat, un director cordobés que ha hecho Rojo, que ha hecho Puan, por ejemplo, que ha ganado también allí en San Sebastián. Y por otro lado, Mis Muertos Tristes es otra película, en realidad es una serie de Netflix de 4 episodios, pero la editan como largometraje para que vaya a la competencia oficial. Allí estarán Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Alejandra Fleschner, dirigida por Pablo Larraín, un gran director chileno que ha hecho María Callas, Spencer. Bueno, siempre se ha dedicado a las mujeres, ¿no? Jackie Kennedy. Él dirigió esta serie con cuentos de Mariana Enríquez, o sea, toda una coproducción argentino-chilena, y va a estar como largometraje compitiendo también allí en San Sebastián en septiembre. Euge. Bueno, tenemos que hablar de turismo y cómo el efecto mundial no alcanzó, digamos, no tuvo ese boom. ¿Se acuerdan que hablábamos de si iba a usar las reservas del Banco Central, si no iba a usar, si iba a ser un problema? Bueno, terminó no siendo un problema porque de hecho en junio el turismo emisivo, es decir, de argentinos que van al exterior, cayó un 22% interanual. Una caída muy fuerte, mientras que el receptivo al revés creció un 3,3%, 501 miles de turistas que viajaron al exterior y 329.000 turistas que vinieron a la Argentina. Sigue siendo igual un saldo deficitario en términos de cantidad de gente que se va y cantidad de gente que viene de turista, y al mismo tiempo también hay un déficit en la balanza de cuánto de plata, ¿no? De cuánto generó en términos de dólares. El turismo receptivo generó 608 millones de dólares y el emisivo demandó 1.360 millones de dólares. Pero se achicó ese número, teniendo en cuenta que bajó un 22% y Argentina llegó a la final, ¿eh? Sí. No jugó 4 partidos, no jugó 3, jugó 8, jugó los 8. No, hacíamos los cálculos para la fase de grupos, que es como más las vacaciones pensadas. Había un cálculo de entre 4.500 y 5.000 argentinos que viajaban haciendo base en Miami, sobre todo, para ver los primeros partidos. Y para la final iban a viajar otros 4.000 más los que ya estaban dando vueltas por Estados Unidos o más los que estaban en otras partes del mundo, ¿no? Para ustedes los 4.000 mufas. Esos fueron los que viajaron el viernes, ¿viste? Que se sumaron vuelos, Para ¿no? ustedes los 4.000 mufas, entonces. Porque en realidad nosotros somos cabuleros porque sentimos que las cábalas se van sumando. Entonces todos los que van rompiendo van sumando esa energía negativa esa es nuestra estadística. Hay un límite para ¿O no? tener costumbres o cábalas. O sea, si vas sumando, alguna te vas a olvidar. Una cosa es tener 2 o 3, pancho y camisa celeste, y otra es tener 27. Pero no cumpliste ni el pancho ni la... Ni el verde al final en tu casa. En términos porcentuales, si camisa. tenés 3, perder 2 de 3 es un alto porcentaje. Exacto. Pero había entrenado como todos los días. No alcanza. Bueno, no fue una gran cantidad de argentinos, la verdad. Fuimos local en todos lados, eso seguro. Sí, eso seguro, sí. Pero no fue una gran cantidad de argentinos la que viajó, y de hecho se ve en los números oficiales, las estadísticas de turismo. Bueno, es julio. Claro, julio quizás hubo más. Hay que esperar Hay que esperar, sí, el dato que va a venir del INDEC el próximo mes. Pero lo cierto es que no alcanzó, digamos, para impulsar de alguna forma que se vayan más argentinos al exterior. Falta la información de julio, porque en julio se jugaron los partidos de mano a mano. Hay viaje a Miami, Cabo Verde. Quienes quisieron ir a esos mata-mata, esto es vacaciones planificadas. Porque es la primera parte. Fase de grupos, exactamente. Bueno, pasó nuestra ronda informativa. Yuchu tiene algo para cantar aquí en No Somos Nadie. Walk On.
mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. y 38. Reunión Donald Trump, Benjamin Netanyahu, querido Mauro Embe. ¿Qué puede pasar? ¿Qué debemos esperar de este encuentro? Bueno, un encuentro que se dio cuando Netanyahu anunció, casi, no sé, de manera sorpresiva, que ya estaba yendo hacia Washington. Un Donald Trump que, habíamos dicho, estuvo el fin de semana muy, pero muy tranquilo, jugando al golf, descansando, si se quiere, contrario a lo que siempre hizo. Y uno puede suponer que de los principales temas que se van a hablar, por supuesto, en la reunión, el más importante va a ser Irán. Ver qué hacer con Irán, si atacar o no. Yo siento que, por supuesto, del lado del Estado de Israel hay un deseo, si se quiere, por parte de todo el espectro político, no solo el gobierno de Netanyahu, de terminar con la amenaza iraní y que están dispuestos a volver a un plan de ataque. Hay que ver si Estados Unidos justamente lo aprueba. Tema Líbano también, ¿no? Tema Líbano, si Israel tiene que retirarse o no del sur de Líbano, la cuestión de seguridad, el tema de Hezbollah, el fortalecimiento o no del gobierno libanés, el acuerdo nuclear que firmaron Estados Unidos con Arabia Saudita, ¿no? Ese acuerdo que anunciaron en realidad más que firmaron, que supuestamente es para desarrollo civil, pero que preocupa en cierta forma a Israel, porque es la única potencia nuclear no declarada del Medio Oriente y por eso tampoco quiere que Irán lo sea. Y el tema de Turquía. No, si Turquía puede o no tener aviones F-35, que son los aviones más modernos que existen hoy por parte de la fabricación estadounidense, que solo los tiene Israel y que dice, si lo tiene otro país, no tendríamos superioridad aérea. Es, entre otros temas, por supuesto, la relación bilateral, que estuvo ciertamente, no sé si llamarlo dañada, pero que en los últimos meses hubo varios desacuerdos en cuanto a cómo proseguir con la cuestión en Medio Oriente, y un Donald Trump que, previo a la reunión, dijo lo siguiente respecto a los intereses entre Estados Unidos e Israel. Ese sería dinero que de hecho nos llegaría indirectamente, el dinero que probablemente pagarán por reparaciones. Tenemos muchas cosas interesantes en marcha, pero nuestro país está más fuerte que nunca. Es el país más cotizado de cualquier parte del mundo y francamente estamos siendo muy amables con muchos países que no sobrevivirían sin nosotros. ¿Y sabés quién no sobreviviría sin nosotros? Israel. Vive bien en camino, él te lo dirá. Si yo no me hubiera involucrado y no hubiera volado por los aires, esas armas nucleares, esencialmente, armas que pronto serían nucleares, el polvo nuclear como lo llamo yo, Israel habría sido exterminado hace meses y años. Le está diciendo, acabando yo. O sea, si bien hay una discusión muy fuerte de si Israel sobrevive gracias a Estados Unidos o no. De hecho, el lado de Israel dice, no, podemos solos. Del lado de Estados Unidos dice, sí, nosotros no podés. Y hasta incluso hubo una hipótesis de que Netanyahu habría convencido a Trump del ataque contra el régimen, contra la Guardia Revolucionaria iraní. Sí, una reunión que se habría dado a principios de este año, si es que existió efectivamente. Hay algunas fuentes que dicen que sí, otras que no lo niegan ni lo afirman, así que no sé si efectivamente fue así o no, y que cuando Netanyahu habría presentado este plan de ataque sobre la Guardia Revolucionaria en el medio de las protestas en Irán, el único que habría aceptado dentro del gabinete estadounidense habría sido Donald Trump. Marco Rubio dijo que no, habría dicho que no, Vance habría dicho que no, lo mismo muchos otros funcionarios de gobierno, Trump dijo que sí, y por eso justamente se habría iniciado el ataque el 28 de febrero, que al día de hoy, 28 de julio, se cumplen exactamente 5 meses. Hoy son 5 meses el inicio de la guerra y está todo prácticamente igual que cuando empezó. O sea, volvió de nuevo el bloqueo, si hubo enfrentamientos en los últimos días, el precio del Brent, que volvió a estar cerca de los $100, ahora está por debajo de los $85 por justamente este impasse, si se quiere, en los ataques y aparentemente un inicio de negociaciones, pero seguramente después de la reunión entre Trump y Netanyahu se decida qué hacer respecto de esto. Por parte del lado de Irán, niegan cualquier tipo de negociación, incluso se habla de que ya están hablando con Omán, que es el otro país con el que comparte el estrecho Hormuz, para ver qué tipo de mecanismo se puede utilizar y cuáles son los puntos básicos mínimos, no solo entre Omán y Irán, sino también Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes y demás, para ver cómo seguir con esto. Voy a decir, y termino con esto, la guerra puede ampliarse, si bien puede volver o no, porque Arabia Saudita volvió a enfrentarse con los hutíes, y un hecho que, si bien fue aislado, pudo haber puesto en peligro gran parte de la cuestión al día de hoy, porque durante el fin de semana hubo, y esto es raro escuchar, hubo un ataque Ucrania, a un barco iraní en el mar Caspio. Raro, ¿no? Eso es fue un hecho aislado, pero Irán dijo, no vamos a quedarnos sin responder al ataque ucraniano, porque Ucrania dice ese barco podía llevar suministros para Rusia. Y siempre hablamos de que las guerras no se podían entrelazar, la guerra de Rusia a Ucrania y la guerra de Irán y Estados Unidos. Bueno, vimos que
este tipo de cosas pueden suceder, ¿no? Así que vamos a seguir, por supuesto, el tema en los próximos días. Por ahora está todo igual, hay que esperar a que se junten Netanyahu con Donald Trump. Muchas gracias. De Boca, campeón de todo en el ciclo Carlos Bianchi, es colombiano y fue compañero del Vasco Arrobarrena en aquel equipo campeón. De hecho, Arrobarrena hace 2 goles en el 2-2 contra Palmeiras en la final del torneo en 2000. Y Córdoba salió en defensa enfática a Álvaro Montero, también arquero de Boca colombiano, que recibió los 3 goles frente a Deportivo Riestra. Es un arquero de selección, por Dios, es un arquero de selección. Hoy lo queremos decapitar. Bueno, está dentro de ese presentar examen ya en Boca. Ya presentó examen en Vélez, con otras responsabilidades. Para mí, no tengo duda de que se va a reponer y es darle para adelante. De hecho, menciona al Vasco Arrobarrena en otra de las respuestas que obviamente tenían como objetivo defender a su colega y compatriota. Si el Vasco no tiene claro quién es su arquero, entonces va a cometer un error porque va a entrar en el error de rotar permanentemente y por cualquier error vas a sacarlo. Y eso te va a llevar totalmente a un caos dentro de la confianza del equipo, de la defensa que no sabe con quién se va a encontrar cuando mire para atrás. Tú tienes que tener ya movimientos automatizados. Córdoba en su momento estuvo bajo sospecha después de un partido con Argentino Juniors, que Boca empató 2-2 y a Ojer le hicieron un gol de emboquillada de Polo Quinteros. Ese lunes Córdoba se fue a entrenar al racket solo y me lo encontré a él y estuvimos charlando de esa jugada y al encuentro con los periodistas posterior a ese partido, lo primero que dice Bianchi es quiero decirles que el próximo partido lo va a atajar Oscar Córdoba, que no va a haber ningún cambio y a partir de ahí Córdoba construyó su carrera legendaria en Boca. Y habla también del tercer gol, donde ayer dijimos, bueno, le erró a la pelota en el manotazo, pero Córdoba hace también hincapié en que el jugador de Riestra, Díaz, recorrió 70 metros con la pelota. De hecho, hay un jugador, Braida, que quizá podía quitarle la pelota, pero se corre, marcando un pase que nunca llega, porque además tampoco había otro jugador y le da el pasillo, le abre el pasillo a Díaz para que continúe su carrera. Por último, el tercer gol, es increíble que un jugador parta desde su zona medular, desde su parte defensiva, recorra 70 metros y aún así tenga la capacidad para tirarle un globo. Tú puedes medir 3 metros, que si estás adelantado, la ola también te va a pasar por encima. Siento que con el deseo de hacer algo más por el equipo, Montero adelanta su paso, se confía en su estatura y luego cuando manda el manotazo no encontró pelota. Mala tarde, mala noche, pero seguramente el fútbol y su capacidad le va a dar para retornar a su nivel. Boca busca un centro delantero. David Romero, el delantero de Tigre, es una opción de buen rendimiento haciendo pareja con Nacho Russo, con el hijo de Miguelo. Pero hay otras ofertas de Tigre que dijo, ante igual número, vamos a respetar el buen vínculo con Boca. Ahora sí, la oferta que viene de afuera es más importante, hay más plata, vamos a elegir esa. Y la otra opción, que por lo menos ayer se difundió, no sé si partió de la propia dirigencia o, digamos, de algún representante o algún periodista, es Lucas Pacerini, el delantero de Grano de Córdoba, que no marcó goles en el semestre pasado. O sea, entiendo que puede pasar que un jugador se destape en otro equipo. Ahora, siendo Boca, con la salida de Cavani, la lesión de Milton Jiménez, que Merentiel no es un 9 puro, o sea, buscar a un delantero que no marcó goles en el semestre pasado, y es por lo menos comparte un problema para que te cuestionen. Pero escúchame, estás buscando un 9 y el 9 que estás buscando, o que supuestamente estás buscando, no hizo goles en el semestre pasado. Bueno, veremos en qué termina la historia. 11:47 en toda la República Argentina.
12:51 en toda la República Argentina. Pasaba Bruce Springsteen con Human Touch. Y hablando de toques humanos, vamos a conversar con Patricio de la Barra, periodista en Sao Paulo, para que nos cuente, digamos, cómo se vive en Brasil el entredicho áspero entre Milei y Lula, con otros interlocutores y también con intervenciones de presidentes como Xi Jinping a favor de Lula, y el bloque, por supuesto, Estados Unidos-Argentina, con el respaldo de Trump al presidente. Patricio, un gusto. Juan Pablo Varsky, equipo acá. ¿Cómo va todo? Hola Juan Pablo, es un placer conversar con ustedes nuevamente. Lamentablemente en esta situación, en estas condiciones, porque la verdad es que ha repercutido muy fuerte en todos los sectores del país acá, este entrevero que tiene Javier Milei, que ya sería un segundo o tercer round, con Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que son antagónicos ideológicamente, y también las políticas aplicadas en el país se asemejan mucho al del gobierno anterior acá en Brasil, que estaba con Paulo Guedes como economista, el hombre encargado del Ministerio de Hacienda, y también con Bolsonaro, Sí, con Jair Bolsonaro, los cuales eran muy próximos. Y vino Javier a participar, Milei a participar de la campaña, del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro aquí en el estado de São Paulo, en el estadio Pacaembu, con aproximadamente unas 9 a 10 mil personas. Y bueno, y tuvo estos dichos que la verdad es que no le cayeron muy bien a los partidarios de Luis Ignacio Lula da Silva, pero por el contrario le cayeron muy bien a los partidarios de Flavio Bolsonaro, que es decir, una centro derecha y más derecha, porque muchas de las personas acá en Brasil les gustaría haberle dicho esto tanto a Lula da Silva como a Alexandre de Moraes, que es el hombre que encarceló prácticamente a Jair Bolsonaro y que encarceló a 1.800 personas que participaron de un acto el día 8 de enero del 2023, cuando hubo invasión a algunos edificios de los poderes brasileños. Entonces, claro, todo esto lógicamente que es un ingrediente más para esta elección que va a ser histórica el día 4 de octubre y que revela nuevamente que hay una grieta muy fuerte entre los brasileños, una grieta muy grande, una polarización ya exacerbada, en la que se aplaude mucho algunas cosas que no deberían ser, por ejemplo, este tipo de intervenciones. También hubo ministros de Estado que participaron y que llamaron de payaso a Javier Milei, como el ministro Darío Durigan, que está ocupando ahora la pasta de Hacienda. Y algunas otras personas que se involucraron tal vez por agradar o por adular a uno de los lados, que sería en este caso Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, también en el exterior ha repercutido, Xi Jinping ya convocó a decir, por lo menos dijo que no tendría que haber interferencia externa en la política de los países, refiriéndose específicamente a Javier Milei, que estuvo acá, como te digo, apoyando a uno de los candidatos abiertamente. Pero esto ya había ocurrido históricamente. Tú sabes, Juan Pablo, que cuando hubo la elección entre Sergio Massa y Javier Milei, Lula da Silva participó activamente, envió marqueteros para que colaborase con Sergio Massa, y hasta se recaudó dinero, vino Alberto Fernández acá para pedir auxilio. Y todo esto, lógicamente, que tuvo también una repercusión, pero mucho menor que la que se está dando en estos momentos, que hay un periodo muy especial acá en Brasil, ¿no? Sí, en ese sentido te consulto, Patricio. La intención hoy del gobierno de Lula, no tanto quizá de sus partidarios, pero sí del gobierno, sobre todo con esa frase que dijo que quién es este hombre, no lo conozco, ¿no? A Milei en esa entrevista rápida con la prensa, en esos dichos. Mi pregunta es la siguiente: ¿quiere bajar un poco el tono el gobierno de Lula de lo que pasó, o va a apalancarse en eso también para su campaña política? No, por supuesto que lo va a aprovechar políticamente. De hecho, ya está, incluso con estos dichos y con esta postura que él tiene, justamente es conseguir tener alguien en el exterior. Por ejemplo, ya había encontrado a Donald Trump, un hombre al cual criticaba mucho, incluso también se había referido a él con palabras bastante fuertes, y ahí vino este nuevo tarifazo, y es lógicamente que a él le interesa y le sirve mucho en su campaña, porque defiende una cierta soberanía, dice que no puede haber intervención de fuera, y eso le ha dado incluso
lo elevado en las últimas encuestas que se han hecho, a pesar de sus vínculos también entre los dos candidatos, con el escándalo del Banco Master que afecta a los dos. Entonces yo creo que el que ha sido favorecido con esta intervención o cierta interferencia del exterior, con Marco Rubio, el secretario de Estado, diciendo algunas cosas, colocando en claro que no se trata acá de una interferencia, y sí de aplicar tarifas porque hubo incumplimiento por parte de Brasil, pero eso se olvidan. Entonces él lo toma como una interferencia y un ataque a la soberanía, y lo mismo va a ocurrir ahora. Por ejemplo, va a utilizar mucho este discurso de Javier Milei, esta posición que ha adoptado el gobierno de Argentina, para lógicamente continuar mejorando su índice de rechazo, que es lo más importante en ambos candidatos, no solamente en Lula. Los dos están buscando disminuir este índice de rechazo que está altísimo. Llegó a estar en 52, 53%, hoy se sitúa más o menos en el 40, 45% en ambos candidatos, ¿no? Patricio, ¿y el pueblo brasileño afloró el sentimiento nacionalista de, ok, no me gusta el presidente, pero es mi presidente, en términos de cómo reaccionó ante las declaraciones de Milei, o al revés, la polarización se plantea tan bruscamente que muchos brasileños dijeron, el presidente argentino tiene razón? Claro, se divide, como te digo, nuevamente aparece esta polarización muy fuerte, que cualquier cosa que haya dicho Milei contra estos dos personajes, tanto Luis Ignacio Lula da Silva como Alexandre de Moraes, que es un hombre tomado como un dictador, a cualquier brasileño que está en la situación de oposición al gobierno le sirvió mucho, y tanto es que lo aplaudieron mucho. Incluso el propio gobernador del estado antes lo había condecorado, lo recibió como un estadista, y entonces toda la gente lógicamente que se sitúa a la derecha lo va a aplaudir. Cualquier de estos dichos que le gustaría mucho a esa parcela de la población decirlo y exteriorizarlo con el Poder Judicial, que en estos momentos ha tomado una posición muy próxima a Lula da Silva. Bueno, fueron ellos los que lo eligieron. Y después, por el otro lado, lógicamente, que cualquier cosa que alguien diga contra el gobierno será tomado como algo contra Brasil, cosa que no existe. Es decir, no hubo una posición de Javier Milei de atacar a Brasil, solamente a algunas personas como el presidente y el ministro de la Corte Suprema, ¿no? Estamos conversando con Patricio de la Barra, periodista en Sao Paulo. Las elecciones son dentro de 3 meses, falta mucho y probablemente haya una segunda vuelta. ¿Es sostenible esta intensidad en un país que tiene también algunos antecedentes de crímenes políticos y de violencia política muy fuerte? ¿O en algún momento alguien dirá, che, bajemos un cambio, o no, esto tiende a acelerar? Mire, yo creo que la tendencia, en la medida que se van aproximando las elecciones, la tendencia es acelerarse. Recordemos que hubo un atentado, incluso casi le costó la vida a Jair Bolsonaro en plena campaña, y hoy no se descarta, por ejemplo, otros crímenes que han ocurrido, otras cosas que tal vez no sean crímenes, pero no se han dilucidado. Eduardo Campos, por ejemplo, el avión, cuando él estaba en primer lugar en las intenciones de voto, se cayó un avión, después también cayó otro avión cuando estaba Teodoro Zavascki, un hombre que estaba en esos momentos muy proclive a reafirmar la condenación de Luis Ignacio Lula da Silva. Tenía un arsenal de pruebas y también acabó cayendo el avión. Después tenemos un prefecto de Diadema que tampoco hasta el momento Marcos Daniel, por ejemplo, hasta el momento no se ha sabido exactamente cuáles fueron las causales que provocaron esta. ¿Fue un accidente o lo secuestraron, después apareció muerto? Entonces todo este tipo de cosas no se descarta en una contienda tan acerrada como la que está ocurriendo en Brasil. Lógicamente que las fuerzas del orden, la Policía Federal y todo, están intentando colocar todo su empeño para que esto no vuelva a ocurrir, pero hay cosas que son latentes. En la política, lamentablemente, se llega a estos extremos. Ahora, no ayuda en nada, por ejemplo, este tipo de dicho, porque también un ministro de Lula da Silva también se expresó duramente y de forma bastante grosera con respecto a Javier Milei. Entonces todo esto no colabora, y ahora recientemente supimos que Javier Milei no irá a pedir disculpas con respecto a sus dichos. Entonces todo esto lógicamente que va a ser muy aprovechado en esta campaña electoral que comienza oficialmente el día 16 de agosto, ¿no? Sí.
En ese sentido también, una pregunta, porque no solo son elecciones presidenciales, sino que también se renueva el 100% de la Cámara de Diputados de Brasil, e históricamente el sistema de partidos brasileño estuvo extremadamente fragmentado, ¿no? Entre estos dos principales candidatos, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, ¿cuál es el que tiene más chance de encontrar acuerdos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? ¿Cuál de los dos ves con más chances en ese sentido, ¿no? De encontrar coaliciones legislativas más allá de tener el gobierno eventualmente y probablemente luego un balotaje? Bueno, yo creo que va a estar bastante dividido porque, como te decía anteriormente, estas especulaciones que se hacen en torno a lo que puede ocurrir en el futuro con la economía brasileña está afectando y va a afectar directamente, por ejemplo, el alza de la inflación, el hecho de que Brasil, la deuda externa ya esté, interna y externa, el desajuste fiscal, la deuda llega a ocupar el 81.1% del Producto Interno Bruto y va a seguir creciendo. No se ve condiciones a menos que aumenten los impuestos, lo que va a ser bastante antipopular. Todo ese tipo de medidas, lógicamente, van a afectar directamente a la elección de los gobernadores de Estado. No te olvides que también hay elecciones de los gobernadores de Estado y que son bastante importantes. Y junto con Flávio Bolsonaro está Tarcísio de Freitas, que busca la reelección en el estado de São Paulo. Y en los otros estados también hay una fuerte corriente en el sentido de buscar alianzas que a veces pasan y superan el aspecto ideológico. Entonces, yo creo que en estos momentos la renovación de la Cámara es muy importante, como ocurrió en el gobierno anterior. Es decir, Lula da Silva perdió prácticamente mucho poder en la Cámara porque Jair Bolsonaro, además de haber conseguido una votación bastante expresiva, consiguió colocar muchos senadores y muchos diputados, es decir, una parte importante de la Cámara. Muchos de ellos, claro, lógicamente después buscaron rumbos diferentes, pero fueron electos a través de Jair Bolsonaro, es decir, el voto de Jair Bolsonaro estaba presente. Tanto es que se discute mucho todavía de que él perdió una elección en la cual eligió muchos senadores, eligió muchos diputados, y él no resultó electo. Entonces ahí se desconfía de la urna electrónica, se hacen especulaciones, vienen todas estas patrullas ideológicas a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Y hasta ahora no ha sido dilucidado y termina el gobierno después de 4 años sin saber exactamente algunos detalles con respecto a las urnas electrónicas que han sido bastante cuestionadas. Incluso ahora, por ejemplo, Donald Trump quería enviar 12 especialistas que viniesen a saber cómo está el proceso electoral y Lula da Silva les negó el ingreso. Entonces todo esto lógicamente que te da muchos ingredientes para una campaña que va a ser durísima, ¿no? Patricio, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos con No Somos Nadie. No, por favor, a entera disposición de ustedes y estamos ahí esperando que lo que va a ocurrir más adelante y podemos continuar conversando, inclusive claro que sí, con respecto a la próxima encuesta que va a saber si exactamente qué es lo que ocurrió con este discurso de Javier Milei, si ayudó o ayudó a alguien o no ayudó a nadie. Es verdad, las cuentas siempre hay que hacerlas al final. Un abrazo grande.